Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, Géminis. Muy bien. Cariño, he visto muchas aves, Géminis, y mayormente las aves representan lo que es noticia, o de repente algo te pone nervioso, nerviosa, o una discusión se aproxima a lo que es en tu vida, o tú de repente estás pasando por una discusión. Pero también siento, mi querido Géminis, como que tú me dices, Richard, lo que tenga que pasar, que pase. Es como que también hay un grupo de ustedes que quiere aclarar algo, cariño. Quieres que, como dicen en mi lindo Perú, que se reviente el chupo ya, que se reviente. Lo que tenga que pasar, que pase, me dices, cariño. Siento que muchos de vosotros quizás vas a tener como un enfrentamiento o vas a confrontar a alguien, cariño. Se lo vas a decir. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué de repente estás haciendo ese comentario? O de repente tú vas a escuchar algo que te digan de él o de ella y tú pues cariño vas a ir, como se dice, a la defensiva, al ataque, mi querido Géminis. Tus motivos tendrás, Géminis. Tus motivos tendrás, ¿vale? Pero yo siento que muchos de ustedes quieren aclarar algo o simplemente no quieres quedarte con esa espinita. Como me dijo una persona del signo Géminis, cariño, y quizás de repente no todos son así, yo soy picona, Richard, me dijo. Yo soy picona. Yo, si me hacen algo, yo me quedo con esa espinita, pero yo quiero desquitarme. No digo que todos sean así, ¿vale? Pero la mayoría, corazón, y de la boca de un Géminis me salió esto, me dijo, yo soy picona. Siento como que algo ha pasado, Géminis, en la cual tú no te sientes tranquilo, tranquila. ¿Tú necesitas aclarar esto o simplemente, cariño, tú necesitas desquitarte, ¿vale? No digo que todos sean así, porque luego veo en los comentarios, Richa, yo no soy así, yo soy una santa, etcétera, etcétera, o un santo. No todos somos iguales, mi querido Géminis. El otro mensaje también, mi querido Géminis, por otra parte, también he sentido con el cuenco tibetano, con el cuenco de cuarzo, cariño, perdón, es como si hay un ojo que observa, ¿vale? Un ojo que observa y hay un reloj. Entonces, ¿qué nos quieren decir con esto? Llevas mucho tiempo con una persona que siempre te está observando. Y esta persona, cariño, no está lo que es en tu zona de confort. Está lo que es en la distancia, Géminis. Alguien siempre está siguiendo tus pasos. Alguien siempre de repente te espía o quiere saber de ustedes. Para bien o para mal, este personaje, cariño, siempre está pendiente de vosotros. Entonces, vamos a ver qué más me quiere decir las cartas. Y quizá de repente me dice, Richa, ya sé quién es. Por eso que yo quiero hablar con él o con ella. Vamos a ver.
Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta de la muerte, cariño. La carta de la muerte, cariño, es una carta que nos hablan de renacimiento, nos hablan de la pasión y también posiblemente que muchos de vosotros están lidiando con una persona del signo Escorpio. O de repente tienes algo pasional con alguien. Pero sobre todo, Géminis, lo voy a tomar como un renacimiento, ¿vale? Algo que ya estaba zanjado, algo que ya estaba aclarado, mi querido Géminis, es como si hubieran vuelto a abrir lo que es el cajón, ya sabes de qué, ¿vale? Hay una palabra que no puedo decir, pero aquí en España saben qué es. O simplemente la caja de Pandora. Algo ha salido lo que es a la luz. Es como que Géminis, algo que estaba zanjado, algo que ya estaba aclarado, se puede decir, vuelve a salir otra vez lo que es a la luz, mi querido Géminis. No sé por qué siento, corazón, como que están buscando lo que es los 5 pies al gato, ¿vale? Como que te quieren provocar, cariño. Alguien te quiere provocar, mi querido Géminis. Vamos a sacar lo que es signos, aparte de Escorpio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Me sale un Leo. Me sale lo que es un Virgo. Cierras con un Libra. Vamos a ver. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Iniciales, mi querido Géminis. Iniciales, mi querido Géminis. Alguien, mi querido Géminis, quiere prácticamente ponerte nervioso o nerviosa. La letra F. La letra T. La letra Z. La letra G. Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, Madre Tierra, escucha. Es un vínculo con la energía de Gai. La naturaleza es la fuente de aprendizaje más rica que existe para aprender a vivir en el plano terrestre. Salga de sus 4 paredes y parta a la aventura. Rodéese de animales y de plantas y respire tranquilamente y profundamente, mi querido Géminis. Vale. ¿Te ha pasado, Géminis, que a veces de repente en el lugar donde tú estás actualmente, puede ser casa, puede ser trabajo, puede ser tu país, ¿por qué no? Tú te sientes como un poco nerviosa, te sientes como estresado, estresada, cariño. Puede ser que ese lugar, corazón, te trae lo que es malos recuerdos, o hay mala vibra ahí. Hay mala vibra o simplemente hay algo que te causa lo que es estrés. Entonces, es importante, mi querido Géminis, que desconectes, cariño. Es importante que de vez en cuando mires prácticamente otras luces, otros aires, otro ambiente, cariño. Otro ambiente. Cuando uno está lo que es en su zona de confort y no ves, cariño, otro tipo de energía, eso es rutina. Y al ser lo que es rutina, cariño, produce lo que es estrés. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente se sienten mal o tienen algún tipo de molestia porque en el lugar donde tú estás hay mala energía. Ya sea porque a lo mejor tú has pasado un mal momento, ha habido lo que es una discusión o de repente, cariño, te recuerda a una persona, haz una limpia. Haz una limpia, cariño, con palo santo, con incienso, echa sal, etcétera, etcétera, para que pueda cambiar esa energía. O simplemente, corazón, date un tiempo para ti también. Siento que estás envuelta o envuelto lo que es en la rutina. Por eso que te dice Madre Tierra, ve, abraza un árbol, pisa tierra, camina por el campo, por el jardín, por donde quiera, cariño. Entonces, tienes que hacer esto, mi querido Géminis. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. A ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de Pentáculos. El hilo de la vida. Tu historia, Géminis, está relacionado, puede ser con la familia, con los hijos, o con una persona que tú sientes que hay una conexión muy especial. Cuando digo lo que es hilo de la vida, cariño, puede ser almas gemelas, llamas gemelas o relaciones kármicas. La carta también del ermitaño. La carta también del 3 de copas. Y cierras con la carta del juicio, cariño. Siento, mi querido Géminis, que tienes una conexión con el pasado. ¿Vale? Con una persona del pasado, algo no se ha roto o simplemente tú no has cerrado ese ciclo, cariño. Hay una conexión.
Esta conexión, cariño, a veces te pone a pensar, te pone a meditar, a reflexionar. ¿Qué es lo que pretende esta persona? ¿Qué es lo que quiere esta persona? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Por qué no me deja en paz? ¿Por qué vuelve otra vez? Etcétera, etcétera. Cierras con la carta del juicio. Este personaje, cariño, sea hombre o mujer, quiere volver a empezar otra vez con ustedes, ¿vale? A lo mejor quiere recuperar la amistad, quiere recuperar lo que es el amor, la comunicación, pero quiere recuperar algo, mi querido Géminis. Es esto, ¿vale? Pero tú tienes tus dudas, tus motivos tendrás. A lo mejor me dice Richard, se portó mal, es una persona que me cuesta confiar. ¿Por qué? Porque hizo algo negativo o me enteré de cosas de él o de ella, etcétera, etcétera. Pero este personaje, mi querido Géminis, quiere volver contigo, ¿vale? Alguien quiere volver contigo. Porque cierras con la carta del 3 de copas y la carta del juicio, todavía se siente ilusionado, ilusionada por ti, el hilo de la vida, al costado de la carta del ermitaño, no rompes la conexión con él o con ella. O puede ser, cariño, que tú no puedes rehacer tu vida porque la conexión con esta persona todavía sigue lo que es en tu mundo. A lo mejor esta persona tampoco te suelta, te está pensando constantemente, te está recordando constantemente, etcétera, etcétera, cariño. Siento que no te suelta, mi querido Géminis. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. Quiero sacar lo que es un consejo del tarot Z y lo que pueda canalizar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta, cariño, del colgado. La carta del colgado. Siento, Géminis, que muchos de vosotros en estos momentos es como que hay un grupo de ustedes que se siente como olvidado, ¿vale? Hay un grupo de ustedes también, cariño, que se siente como desplazado. Pero por otra parte también, Géminis, posiblemente también puede ser que exista una persona que se siente olvidado por ustedes, porque también esta carta, como es el tarot Z, también representa lo que es cariño al carro. Mira, fíjate muy bien, aquí sale un colgado, pero sale lo que es también la carta del 7 de copas, que también representa lo que es al carro. Entonces, siento, mi querido Géminis, o tú de repente te cuesta pasar página, o hay una persona, cariño, que te recuerda, hay una persona que te añora, que te piensa. Pero lamentablemente, como tenemos aquí lo que es el colgado, cariño, no sabe cómo llegar a ti. No sabe de repente cómo convencerte. O tú de repente no quieres darte lo que es una oportunidad. Pero me dicen, cariño, es importante que hagas caso a las señales, a los sueños, a la intuición. A la intuición. Yo lo que siento, Géminis, que alguien no te suelta. Que alguien siempre te piensa. Alguien siempre te recuerda, al margen que si tú de repente sabes algo de él o de ella, o que si vosotros se hablan, no se hablan, contacto cero, da igual. Pero alguien siempre se acuerda de ti, Géminis. Siempre, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente vosotros no han terminado bien, hay algún tipo de problema, pasó algo entre ustedes, tú no perdonas, esta persona no perdona, ¿por qué no también? Pero no puede olvidarte. Me dicen que hagas caso de los sueños, cariño. No vaya a ser que este personaje que te recuerda actualmente está pasando por un mal momento, cariño. Entonces me dice, haz caso de los sueños. Con esto no te digo, Géminis, que tú vuelvas con él o con ella. No, simplemente que si este personaje te dice un hola, pues, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya está. Ya está, ¿no? No tienes por qué volver con esta persona, pero alguien necesita de ti. Alguien necesita de tu consejo. Alguien necesita de tu ayuda, Géminis. Siento esto. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Voy a cambiar de mazo. El tarot arcano. A ver, cariño. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Mi querido Géminis. Vamos a ver. Cayeron cartas. La carta del 5 de copas. La carta del carro. Y de la luna, perdón. Y la carta del rey de pentáculos, cariño. Yo lo que siento, Géminis, que tú me dices, Richard, yo ya no estoy para cosas a medias. Yo ya no estoy para aventuras. Yo quiero algo real. Tú estás buscando algo real, Géminis. La mayoría de ustedes, ¿vale? Pero lamentablemente, Géminis, te vas topando con sapos.
Es esto. O con cucarachas, ¿vale? Personas que a lo mejor de repente te cantan pajaritos en el aire y luego pues simplemente, cariño, te dejan, como se dice, como plato de quinceañera. Te comen y te descartan, cariño. Te comen y te descartan. Yo lo que siento, Géminis, que todo va a llegar. Todo va a llegar lo que es a tiempo divino, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Va a llegar algo, pero en estos momentos, Géminis, te toca posiblemente seguir besando sapos. Es esto, ¿vale? Esto no quiere decir, Géminis, que tú tengas mala suerte o que tu vida siempre va a ser así. Simplemente te están diciendo, cariño, paciencia, paciencia. Va a llegar lo que tú estás buscando, pero por el momento tienes que seguir conociendo más personas, ¿vale? Vamos acá lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, atracción. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud, Géminis. Vale. Esto está relacionado especialmente también para solteros y solteras. ¿Vale, cariño? Vamos a suponer que tú, Géminis, en estos momentos, por las relaciones pasadas que tú has tenido, pues simplemente te has quedado marcada o marcado. No quieres darte lo que es una oportunidad, no sales a relacionarte con los demás, te quedas solamente trabajando o en casa. Entonces, tú tienes que empezar a creer en ti, cariño. Tú tienes que cambiar también las energías. No todo el mundo se va a portar malo o mala contigo. No todo el mundo, cariño, viene con malas intenciones. Lo que tenga que pasar, que pase. Es simplemente una experiencia más. Si tienes que fracasar 20 veces, pues fracasa 20 veces y te recuperas, cariño. Y continúas con tu vida. Pero siento que muchos de ustedes, solteros y solteras, posiblemente no quieres darte lo que es una oportunidad porque tienes miedo a que todo el mundo te pague igual. Es esto. O vives con desconfianza. Con desconfianza, Géminis, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo, cariño, que te pongas guapa, que te pongas guapo, que te des una oportunidad, aceptes invitación, sal más de casa, cariño, no te quedes encerrada o encerrado y vas a ver que ahí vas a conocer a una persona especial, mi querido Géminis. Entonces, tienes que abrirte, cariño. Estás como muy encasillada, muy encasillado en tu mundo, en tus cosas, en tus problemas, en tus decepciones. Tienes que abrirte, mi querido Géminis, ¿vale? Es lo que te dice los ángeles del amor. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, qué me dice este tarot que hace tiempo no saco el tarot espiritual. Vamos a canalizar, ¿vale? Con el tarot espiritual. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a canalizar. ¿Qué me dicen? Primera carta para canalizar. La carta de loco. Vale. La carta de loco, cariño. Es una carta que te dice, Géminis, tienes que empezar desde cero. En primer lugar, ¿vale? El otro mensaje, Géminis, está relacionado con personas jóvenes, está relacionado con los hijos, está relacionado también con nuevas historias o nuevos proyectos. Pero la carta de loco, cariño, también nos habla del impulso, del impulso. Fíjate muy bien en la carta, Géminis. Si tú te das cuenta, aquí el loco te representa a ti, ¿vale? Y aquí al costado, Géminis, hay un cachorro, hay un perrito, cariño, ¿vale? Entonces, esa frase que dicen, el mejor amigo del hombre son los perros. Y esto es verdad, cariño. Esto es verdad. ¿Por qué? Porque una mascota, un perro, cariño, no ve si tú tienes dinero, no ve si tú eres guapo, si tú eres guapa, si tienes algún tipo de defecto, no ve esto, cariño. Cuando un perro te adopta como su dueño, como su guía, va a ser para toda la vida, Géminis. Para toda la vida. Yo lo que siento, Géminis, que muchos de vosotros a veces se sienten como solos, se sienten solas, cariño. Y muchas veces, Géminis, posiblemente por esa situación, tú vives un poco estresado, amargado, amargada, Géminis. Siento esto, ¿vale? Pero sin embargo, te estás centrando solamente en tu dolor. Te estás centrando solamente en tu problema, Géminis.
Y no te das cuenta que en tu entorno, cariño, existe una persona que quiere lo mejor para ti. O existe una persona que está pendiente por ti. No todo tiene que ser pareja. Para algunos de vosotros quizás sí, es pareja. Para otro grupo, mi querido Géminis, puede ser un hermano, puede ser hijos, puede ser un amigo, una amiga, puede ser un familiar X, cariño. Siento, mi querido Géminis, que tú no estás solo, tú no estás sola. Y si tú me dices, Richard, no tengo a nadie, pero cómo extraño a una persona que ya no está en esta tierra. Ese personaje Géminis, ese ser de luz, te cuida, te protege, te guía, cariño. Y te quiere decir que está aquí, en las oraciones, contigo. Entonces, mi querido Géminis, no te dejes llevar por lo que esté pasando en estos momentos en tu vida. Sé que tú, Géminis, eres una persona que tiene que estar siempre constantemente luchando, ya sea por mantener lo que es la estabilidad de la casa, ya sea de repente por un trabajo, por un proyecto, ya sea de repente lo que es en la relación en los hijos. Siento que tú eres un pilar importante, no solo para ti, sino también para los tuyos, inclusive para terceras personas. Tú no estás solo, tú no estás sola, te están diciendo. Te están diciendo, cariño, que alguien siempre está pendiente de ti. Siempre, ¿vale? Vamos a ver, voy a hacer algo que es la primera vez que hago contigo, que voy a hacer contigo. Solamente voy a dar toques, cariño, y lo que yo visualice te voy a entregar, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para poder canalizar para mi lindo Géminis. Empezamos, cariño. Hay un personaje, Géminis, que puede ser tu madre o tu padre también, o simplemente la energía de una virgen, ¿vale? Siento, cariño, que esa energía, cada vez que tú de repente te sientes desmoralizado, derrotado, Géminis, esa energía te dice, aquí estoy, yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar. Y no sé por qué siento, Géminis, que muchos de vosotros en casa posiblemente tienen la imagen, puede ser de este familiar o de una virgen. Si es una virgen, cariño, tiene un ropaje muy bonito, pero los colores son como el color celeste, el color blanco. Veo esto. No sé por qué siento como si fuera la Virgen María. Vamos a continuar. Alguien está reclamando, Géminis, que tú lo visites, ¿vale? Esta visita puede ser en un campo santo, un cementerio, o puede ser lo que es una iglesia. Una iglesia. ¿Por qué? Porque he visto mucho ramo de flores y he visto que un personaje se acerca con un ramo de flores. Si tú has hecho una promesa, cumple esa promesa. O si tú de repente sientes que tienes que visitar a esa persona, cariño, cumple esa promesa o visita a esa persona. No sé qué tiene que ver para ti lo que es la inicial M. Siento que una energía Géminis me dice, dile que no le guardo ningún rencor, dile que recuerdo mucho ese instante cuando nos despedimos. Me dice, dile que siempre está lo que es en mi mente, mi corazón.
Para muchos de vosotros, cariño, esta persona está lo que es en el estado físico, en el presente. Para un grupo de vosotros, Géminis, esta energía viene del más allá. Muchos de vosotros, Géminis, últimamente están viendo caer plumas, o justo cayó lo que es una pluma en tus manos, cariño. Esa es la energía de estos seres de luz que ya no están lo que es en esta tierra. Dile por favor a mi niña que lo recuerdo. Dile por favor que siempre va a ser tu gatita, dice. O tú tienes ojos claros, Géminis. A lo mejor de repente tú tienes ojos claros. Siento mucho, me dice, no poder estar ahí. Siento mucho no poder acompañar. Siento mucho no poder estar cuando más me necesita. Algunos de vosotros, Géminis, a veces cuando tú estás triste, cuando tú estás melancólico, melancólica, como que te viene el recuerdo de él o de ella. Pero siento que esta energía también está relacionada con alguien que no está cerca, con alguien que está en el otro plano, Géminis. No sé por qué siento, cariño, que tienes que visitar donde está descansando este ser de luz. Es como que te extraña, cariño. Y posiblemente puede ser que tú lo estás soñando también. No es necesario que sea el Día de los Muertos para que vayas a visitar a esta persona o sea su cumpleaños, cariño. Puede ser cualquier instante también. Estoy viendo un búho. Hay un ave muy grande, que yo lo represento como un búho, que siempre te está vigilando, siempre está observando tus movimientos. Tienes que ser más observador, observadora, cuando tú estés caminando o de repente haciendo cualquier cosa lo que es en tu vida. Dime, mi querido Géminis, si ves que las aves se posan y da la casualidad que te miran a los ojos. Hay un ave que te observa. Esa ave, cariño, veo los ojos de una persona. Esa energía está aquí. He sentido una sombra aquí. Esa energía está aquí, sí. Esa energía está aquí, ¿vale? He sentido una sombra, así, ha aparecido. Alguna persona que tiene las cejas muy marcadas o cejas pobladas. Si quieren decirme algo, díganlo a través de las energías. Para alguno de vosotros, o es su tía, su tío, o su abuelo, su abuela. Para alguno de ustedes, ¿vale? El signo Virgo también. Estoy viendo, Géminis. Es muy curioso lo que veo ahora. Es como si tú estuvieras lo que es en un río. Es de noche, y tú el reflejo que te miras es de una niña o un niño de piel blanca, muy blanca, cabello negro, lacio, cariño. No sé si tú de repente estás soñando con esta imagen, o esto puede ser también un recuerdo, cariño, de tu niñez, de tu infancia. Me dice que tú para ellos has sido muy especial, siempre has sido muy especial. Dime si tú, Géminis, en casa tienes como unas muñequitas pequeñas. Está justo en una estantería o en un pequeño
esquinero o simplemente un mueble y arriba hay un cuadro. Hay un cuadro. En ese lugar, Géminis, donde hay como una muñeca, como un adorno, también puede ser un pequeño ángel, pero es pequeño. Está ahí, puesto, en ese pequeño mueble. Y arriba en el cuadro, cariño, se forma como alas de ángeles. Para muchos de vosotros puede ser la imagen de un hijo, de una hija o de un familiar, pero veo energía joven, energía muy joven, cariño. O puede ser también hermanos. Veo energía muy joven. Donde está esa estantería o ese mueble y el cuadro arriba, en la mano derecha hay como un callejón o una puerta, ¿vale? Hay un callejón, una puerta. Y ahí, cariño, en una de esas puertas, tú alguna vez te has llevado lo que es un susto. Veo que sale una mano y esa mano tiene las uñas pintadas. Es la energía de una persona que le gustaba siempre cuidarse las uñas, pintarse las uñas. Vamos a ver qué más miro. A veces has tenido esa percepción, mi querido Géminis, en ese callejón de tu casa, cariño, como que a veces el camino se hace muy largo. A veces te cuesta inclusive llegar posiblemente a las diferentes habitaciones. Y al fondo, mi querido Géminis, al fondo veo que hay una energía que se cuida, pero tiene la imagen como una araña. O en ese lugar, cariño, te has percatado que últimamente como que hay muchas arañas por ahí. Alguien te extiende la mano, cariño. Alguien simplemente te dice, aquí estoy, te acompaño. Entonces, yo lo que siento, mi querido Géminis, por lo que he visto, es como que en una esquina o al fondo de tu casa, a ti te cuesta posiblemente estar ahí, llegar ahí. Ahí en ese sitio, cariño, yo te recomiendo, porque he visto arañas, que si puedes, echa agua bendita o echa sal, ya está. Porque ahí siempre se esconde una energía que siempre está como intentando impresionarte, asustarte inclusive. Entonces, no veo que sea una energía buena, Géminis. Es una energía que a lo mejor quiere jugar también, pero a ti te pone nervioso, nerviosa. O si no, Géminis, sé que parece de loco lo que te voy a decir. Habla con esta energía. Habla, porque esto me pasaba mucho aquí, en esta casa. Mucho, ¿vale? Habla con esa energía y di lo que yo dije en su momento. Yo no quiero echarte de casa, pero por favor, quiero tener lo que es una buena convivencia contigo. Yo no me voy a quedar con esta casa, porque todos, cariño, a la larga, a la corta, vamos a salir de esta tierra. Pero quiero tener buena convivencia contigo. No quiero hacer lo que es una limpia, no quiero hacer algo en la cual de repente tú te sientas afectado. Pero por favor, no me asustes. Por favor, no hagas cosas en las cuales yo me pongo nervioso, nerviosa. Hay que convivir, hay que vivir bien en esta casa. Porque siento como que o una energía se quedó en tu casa, o a lo mejor de repente, cariño, una energía pasaba y entró lo que es en tu casa. Y es prácticamente como si fuera su hogar, pero lamentablemente, cariño, es un poco juguetón, un poco juguetona. Es como si fuera la energía de un niño o de una niña. Porque recuerda esa imagen que he visto que es de noche, una persona de piel muy blanca, una niña, parecía una niña, pero también puede ser un niño, cabello negro muy oscuro. Entonces, siento que esa energía, cariño, si es una energía muy juvenil, pues entonces yo qué sé, mueve cosas, tumba de repente algo, susurra algo, te hace asustar también. Y quizá de repente, cariño, no mide las consecuencias.
Porque tú me dices, Richard, yo no puedo continuar así, voy a hacer una limpia, voy a hacer algo para que esta energía se vaya. Pero siento que es como la energía de un niño o de una niña. Entonces, a lo mejor lo que quiere es llamar tu atención, Géminis. ¿Para qué? Para que tú estés más atento, más atenta con ellos. Entonces, habla con esta energía. No es que estés loco, loca. Si me dice, Richard, ¿pero qué va a decir mi familia? Pues dile lo que es en tu intimidad. Habla con esa energía para tener buena convivencia. Esta energía, cariño, si es buena, va a entender. Va a entender. Si es mala, cariño, se va a multiplicar todo lo que te está haciendo de repente para ponerte nervioso o nerviosa. Si es mala. Entonces vas a tener que actuar. ¿Vale? Te digo porque a mí me ha pasado esto. Siento como que en casa, y quizá de repente por eso te dice, Madre Tierra, te decía, es un vínculo con la energía de Gai, de la Tierra. La naturaleza es la fuente de aprendizaje más rica que existe para aprender a vivir en el plano terrestre. Salga de sus 4 paredes y parta a la aventura. Rodéese de animales y de plantas y respire tranquilamente. Te está pidiendo que desconectes de esa energía. Te está pidiendo, cariño. Entonces yo te recomiendo que hagas esto, Géminis. Trata de llevar la fiesta en paz, ¿vale? Es esto. Te recomiendo esto. Tienes una energía en casa y es una energía un poco juguetona. Quizá de repente hay un grupo que sea mala, pero no veo que sea algo tan relevante, algo que sea al 100%. Las características. Vamos a ver, Géminis. Las características, Géminis. Las características. Vamos a ver. La carta de la sacerdotisa. Para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con un Virgo, muchos de vosotros. O de repente la conexión de una madre o de un padre, ¿vale? Es una persona que siempre le gustaba estar bien vestido, bien vestida. Se cuidaba mucho, se cuidaba mucho. Una persona también muy espiritual, me dicen, muy espiritual. Tiene lo que es el tercer ojo. Entonces estamos hablando de un ser evolucionado. La carta también del 5 de oros. Hay una persona de elemento tierra, mi querido Géminis, que quiere volver a casa, pero posiblemente no sabe cómo dar el primer paso o no sabe de repente cómo convencerte. Este personaje, cariño, extraña su hogar, extraña su familia, extraña su casa. Este personaje no es feliz. No es feliz, ¿vale? Puede ser de piel blanca, cabello rojo, cabello negro, puede ser que se ponga rayitos o tenga canas. La carta de la reina de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, también, estás un poco a la defensiva con una persona que se porta muy frío o muy fría contigo. Este personaje puede ser que no supere los 40 años. Tú solamente toma lo que es tuyo. Algunos pueden ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero puede ser cualquier otro signo. Este personaje, cariño, está meditando, está reflexionando de su error. Poco a poco va a haber claridad. Ahora se está portando frío contigo, o fría. La carta también del 10 de oros. Te vuelve a recargar. Hay una persona que desea volver otra vez a casa, o desea de repente retomar otra vez el contacto. Te vas a encontrar con una persona muy especial. O vas a conocer a una persona muy especial, la cual tú vas a sentir mucha química con él o con ella. Este personaje, cariño, puede ser de elemento tierra, mayores de 40 años. A lo mejor de repente tienen hijos en común, o tú tienes familia, o esta persona tiene familia, pero te vas a encontrar. Este encuentro puede ser en un parque, en una escuela, en una guardería, en un centro comercial también. Hombres, delgados o con textura normal, altos o altas, cabello corto, un poco ondeado, puede ser que tenga canas también, se viste de una manera clásica. Mujeres, cabello corto, más o menos en el cuello, negro o castaño, una sonrisa muy agradable. Le gusta vestirse con ropa suelta, con ropa ancha, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Ya me contarás qué es lo que está pasando, lo que es en tu casa, pero yo siento que hay una energía que siempre ronda corazón, ¿vale? Estamos en contacto, Géminis. Un besote. Gracias por tu apoyo.